vamos a hablar de cómo salvar mi negocio en tiempos de crisis e incertidumbre. Crisis, escenarios de bajada de la demanda, problemas de impagados, efectos en la liquidez de nuestra caja, aumento de los conflictos laborales por despidos. Llevamos semanas, camino de meses, en los que el terreno de juego del COVID no solo se vive en el sector sanitario, sino también en la viabilidad y salud de la economía, o dicho de modo más directo, en la permanencia y/o supervivencia de las empresas. ¿Qué vamos a ver hoy en este webinar? Vamos a compartir experiencias desde la que analizaremos los pasos para activarnos como empresa, tomar decisiones rápidas, identificar los riesgos que pueden llevar a la empresa a su fin y cómo tratar de evitarlos. Y para ello, como siempre, contaremos con un gran especialista y en este caso Miguel Toledo. Abogado y socio fundador del grupo TT Abogados, especializado en las áreas de negociación, medios de pago y comercio internacional, reestructuraciones empresariales, delitos societarios, competencia desleal, controller jurídico, compliance office, family business. Ha actuado en la dirección general de diversas empresas y lleva más de 11 años en el mercado internacional, asesorando a empresas europeas y fuera de la Unión Europea a entrar en mercados internacionales, estableciendo y creando en filiales y modelos de negocio en otros mercados, a la vez que colabora con cámaras de comercio, universidades, escuelas de negocios y fundaciones para el desarrollo empresarial. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Deseando escucharte, Miguel. Deseando escucharte a la vuelta de vacaciones y espero que hayas disfrutado al menos algo de unas pequeñas vacaciones y con pilas para volver a la carga ahora. Algo hemos disfrutado, poquito, pero algo hemos disfrutado. Muy bien, Miguel. Pues cuando quieras puedes compartir tu presentación y activarte la cámara y arrancar con el webinar. Muy bien, vamos a ello. Vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver si soy capaz. Aquí. Mientras Miguel va conectando y va poniendo la presentación, recordad, ¿vale?, que las preguntas las vamos a formular siempre a través del bloque de preguntas y respuestas. Podréis ir formulando vuestras preguntas si queréis durante el webinar y Miguel, a la finalización del mismo, tratará de responder a todas, ¿eh? Recordad siempre a través del bloque de preguntas y respuestas y vamos a dejar el chat para compartir algún link interesante, etcétera. Miguel, no lo vemos en formato presentación, vemos... Sí, voy ya. Voy a ello. Perfecto. A ver cómo se ve, porque yo no lo veo ya muy bien. ¿Lo veis ahora bien? No. ¿No? Vemos... A ver, no funciona. Seguramente si tienes dos monitores, te estará cogiendo el segundo monitor. Y si no, Pues, de todas maneras, también lo podremos ver así, ¿eh? Si no vamos un importa. momento. Espera un momentito. Vale. ¿Me veis bien ahora? No. Deja de compartir y vuelve a compartir y comparte el segundo monitor, si quieres. Vale, vamos allá. Os recordamos también que está abierto el plazo de inscripción a Speedway Caminos y que se finalizará el 15 de septiembre, con lo que os invitamos a entrar en la página web, ¿vale? Mirad las bases y recordad que cualquier idea de negocio, independientemente en qué fase esté la idea, aunque esté en formato papel y un boceto de una idea, podéis presentar vuestra idea, o incluso, aunque esté arrancado el proyecto y estéis en fase un poco de consolidación del modelo. A ver, voy a intentarlo. Si no, Miguel, lo hacemos como lo tenías puesto y no te preocupes. Perfecto, ahora se ve genial. Ahora se ve genial. Ahora se ve genial. Perfecto, perfecto. Pues todo tuyo, Miguel. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos los que os habéis conectado en el día de hoy. La verdad es que es hora de siesta y en agosto. Esto es mérito grande para cada uno de vosotros que os habéis conectado y esperemos que en este ratito que vayamos a estar podamos aportar cosas de utilidad y aspectos que nos sumen a todos, ¿no? Lo cierto es que cuando... Miguel, solo un Dime. punto. Si te activas la cámara te vemos directamente y así... ¿Ah, sí? Sí, mejor. Esto ya es... De nota. de nota, sí. Esto ya es de nota. Y si no, no te preocupes, lo dejamos para el turno de preguntas. No te preocupes, lo dejamos para el turno de preguntas y seguimos. Mejoras entonces. Bueno, pues cuando estuvimos hablando Juanqui
yo para hablar de este tema y lo estábamos comentando para hacer a través de Speedway con el apoyo de Banco Camino y Bancofar, pues la verdad es que en medio de esta crisis me venía una imagen que lamentablemente pues, es muy común ver en muchos empresarios cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué es esta? ¿No? A ver si soy capaz de bajar, ¿qué es esta? ¿No? Ahí en el escritorio, asustado y pensando, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Con lo bien que estaba y qué ha pasado aquí. ¿No? Al final, esta imagen lo que tiene muchas veces detrás, que no se ve, es esto. Es un empresario que está sufriendo ataques por todos lados. Está sufriendo ataques por todos los sitios. Por proveedores, por bancos, por Hacienda, por la Seguridad Social, por trabajadores o incluso por los propios socios donde hay tensiones y que cuando las cosas van bien, pues como se suele decir, el éxito tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿no? Y entonces surgen muchas tensiones. Y en medio de esta situación, al final, lo que nos tenemos que preguntar es si podemos detectar de alguna de las maneras, si podemos evitar de algunas de las maneras llegar ahí. O al menos si estamos en esa situación, que nadie pues estamos algo de ello, cómo poder actuar o cómo poder preverla, ¿no? Al final, fijaos, nos adentramos en el mundo empresarial y muchas veces miramos empresas desde fuera y nos dan una imagen de que todo está en orden, de que son gigantescas, de que son muy fuertes. Y esa fachada exterior, pues al final es una fachada que parece de robustez. Y lo peor de todo es que muchas veces, incluso aquellos que la habitan y que la gestionan, tienen esa misma sensación. Se ven a sí mismos así. Lo que ocurre es que muchas veces cuando empezamos a rascar, nos damos cuenta de que por dentro realmente no es tan bonito, no está tan fuerte. Hay muchos problemas. Hay muchas patologías que están ahí, y que a veces no se ven y otras veces se ven demasiado tarde. Al final el declive es lo más parecido a una enfermedad, a un cáncer empresarial. Y la diferencia entre un cáncer empresarial y un cáncer físico es que el cáncer empresarial muchas veces y en gran medida es autoinfligido. Y esta es una de las quizás de las verdades más duras que hay que aceptar. Que muchas veces estamos en esa situación y nos lo hemos infligido nosotros mismos, a veces consciente o inconscientemente. Y como toda enfermedad que es de deterioro, pues es más fácil el poder detectarlo en las épocas más avanzadas de la enfermedad, pero también en esa época tan avanzada es más difícil curar. Sin embargo, la dificultad está en detectarlo antes de que dé la cara, antes de que estemos en esos problemas. Y si lo logramos hacer en esas etapas más previas, más prontas, seguramente tendremos mayores posibilidades de éxito de cura. Ahora bien, podríamos pensar, yo soy una startup, voy a empezar, quizás yo nunca me encuentre ahí, o mi empresa va bien, quizás nunca me encuentre ahí. Fijaos, os quiero compartir una gran verdad. Y es que todas las empresas, cualquiera, es vulnerable. Da igual el tamaño. Tampoco va a importar lo que hayamos logrado como compañía. Ni siquiera va a importar lo lejos que hemos llegado o el poder que creamos que hemos tenido o que hemos alcanzado. Eso es indiferente. No hay ninguna ley natural que haga que una empresa sea inmune a un posible declive. Y es más, cualquier empresa que se precie y que lleve determinados años en el mercado habrá pasado por momentos de crisis, habrá pasado por momentos de declive, de dificultad. Y no es una vergüenza.
Y esas son una de las cosas que quizás quisiéramos transmitir hoy, que nos quitemos el estigma de que el estar pasando por una situación de crisis empresarial es vergonzoso, porque eso pasa en todas y cada una de las empresas a lo largo de su época. Por tanto, la pregunta más importante que debemos de hacernos es si a todos nos puede afectar en algún momento de nuestra vida empresarial, o si lo estamos pasando, ¿cómo puedo detectarlo? Si es que se puede, ¿y qué puedo hacer para evitarlo o revertirlo? Fijaos, hoy vamos a hablar no del éxito. Hablar del éxito es muy fácil. Los empresarios que se le invitan a hablar del éxito van corriendo, porque es una manera de hacerse una publicidad positiva. Pero pocos se les puede llamar y vienen corriendo para hablar del fracaso. Sin embargo, hoy vamos a hablar del fracaso, porque se aprende más del fracaso muchas veces que del éxito. Así que vamos a hablar de cómo se fracasa. ¿Cómo puede ser que una empresa llegue a esta situación de declive y estar inmersos en problemas? Porque lo más peligroso de una curva no es la curva. Lo más peligroso es no poderla ver, y entonces es cuando nos salimos. Por eso hoy vamos a hablar de cuáles son esos pasos, cuál es el camino que nos lleva al abismo, al averno, al infierno, a los problemas. Lo vamos a sintetizar en estas 5 fases. La arrogancia, el crecimiento indisciplinado, la negación del riesgo, ahí se me ha colado una P, la búsqueda de soluciones mágicas y la fase final o de anemia final. Fijaos, cuando uno habla de la primera fase, habla de la anemia, de la arrogancia, perdón, quizás uno piense que eso no va con nosotros. Quizás uno piense que eso va con los demás, que esto de ser arrogante son personas que no son humildes, que son personas que en realidad nunca han tenido una falta de humildad, que saben lo que hacen y que saben que pueden caer. Pues fijaos, la arrogancia a veces no es tanto esa situación de altivez o soberbia, sino el creernos que el éxito que tiene la compañía es algo que continuará porque nuestro producto es buenísimo, que continuará porque somos magníficos, que a lo mejor nos encontramos o os encontráis con directivos o empresarios que dicen que a él nadie le va a enseñar nada, que lo sabe todo, o que lo tiene todo en orden y que lo tiene todo controlado. Fijaos, esa forma de pensar, esa forma de creer que uno ya lo ha aprendido todo y que su curva de aprendizaje está en lo más alto y no puede ser más alta y que siempre estará ahí, es una de las fases más tempranas de quien posteriormente, en fases más tardías, termina teniendo problemas. Así que el refranero español funciona y podríamos decir que en esta fase hay quien piensa que es intocable y se olvida de que aquello de que torres más altas han caído. Así que la primera fase que nos tenemos que analizar es: ¿considero que el éxito de mi empresa, considero que mi producto, considero que mi forma de hacer las cosas es absolutamente magnífica y que nadie me tiene que enseñar nada? Pues entonces, primera voz de alerta sobre si puedo entrar o no entrar en declive. La siguiente fase es el crecimiento indisciplinado. Perdón. Y quizás esta es una de las más habituales que nos encontramos en muchísimas empresas, incluso si soy una startup y empiezo a tener éxito. Porque es aquello que solemos decir de ha muerto de éxito. Cuando la empresa empieza a funcionar, a veces nos lanzamos a una búsqueda insostenible del crecimiento. Y confundimos, y esto es también una patología común, confundimos ser grandes como empresa,
¿Cuánto factura? ¿Cuántos empleados tiene? Esas son preguntas típicas que se hacen para ver el tamaño de una empresa. Pero estamos confundiendo ser grandes con ser excelentes. Entonces, cuando empezamos en esa fase de querer crecer de una manera poco disciplinada o con poco orden, aparece que dentro de la empresa cada uno habla un idioma. Nadie sabe perfectamente a qué jugamos y a dónde vamos, y se genera una confusión. Se dan saltos de áreas de una a otra, se empiezan a hacer nuevos negocios o nuevas divisiones de negocio en las que no podemos asegurar el crecimiento. En esta fase es importante preguntarnos las siguientes cuestiones que os animo a que cada uno de vosotros y vosotras en vuestra empresa os planteéis. Preguntaros, ¿cuáles son los puestos claves de mi empresa? Hacer esa reflexión. ¿Cuáles son los puestos claves de mi empresa? Y cuando penséis en ello, no penséis solamente en cargos de dirección, sino en toda la cadena de producción, desde la primera línea hasta el ático. ¿Cuáles son los puestos claves de mi empresa? Ahora plantéate la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de esos puestos claves puedo afirmar con total seguridad que están ocupados por las personas adecuadas? ¿Qué porcentaje de esos puestos claves puedes asegurar y afirmar que están ocupados por las personas adecuadas? Y plantéate, si el porcentaje no te gusta, ¿qué planes tienes hoy para aumentarlos? Porque quizás estás viviendo en una falsa sensación de que tu equipo responde o de que tu equipo, aquel que se ha montado tu autobús, son las personas adecuadas. Y a mitad de trayecto puede ser que te sorprendas. Y, por último, pregúntate, ¿qué capacidad de recambio tengo en caso de perder alguna de estas personas? ¿Cómo tengo mi capacidad de reacción? Porque al final las personas son las que fomentan y hacen la empresa. Y como nos hayamos equivocado con quién se sienta con nosotros, seguramente tendremos muchísimos problemas. Por tanto, en esta fase indisciplinada, a veces también se comete el error de descuidar nuestro engranaje primordial. Aquello que nos hizo tener un proceso excelente, aquello que nos hizo tener un proceso de éxito. Empezamos a creer, a tener la falsa sensación de que funciona solo, de que ya hemos llegado al invento, de que hemos inventado la rueda, de que no tenemos que preocuparnos más de esos procesos, de que ya no tenemos que estar adaptando y reinventando nuestros procesos. Y hablo de procesos de venta, hablo de procesos de producción, hablo de procesos de contratación, procesos, en definitiva, que son lo que forman la empresa. Y nos creemos, o podemos llegar a creer, que eso funciona solo y que ya podemos dedicarnos a mirar otras cosas. También, pregúntate si en tu empresa se está confundiendo el qué con el por qué. Muchas personas dicen, tengo éxito porque hago esto, porque hago este producto, porque hago este servicio, porque hago... La pregunta que deberías hacerte no es que tienes éxito en el qué, sino tengo éxito porque entiendo el por qué lo hacemos. Y entiendo además en qué condiciones no funcionaría. Si entiendes por qué haces ese producto, si entiendes en qué condiciones seguir haciendo ese producto no tendría sentido, entonces estarás anticipándote y tendrás teniendo una ventaja competitiva. Pero si asimilas o igualas tu éxito a lo que haces, seguramente en un corto espacio de tiempo tendrás problemas. Hay una pérdida en esta fase también de querer aprender, de querer evolucionar, de querer seguir formando a los nuestros y de seguir formando también a la empresa como una empresa competitiva. Claro, en medio de todo esto, cuando vemos que las cuestiones no empiezan a funcionar muy bien,
lo que empezamos a hacer es fijar objetivos. Objetivos anuales que a veces son utópicos, que son una barbaridad, que no se pueden alcanzar. Y empezamos a tener los primeros síntomas de debilidad, porque ya empezamos a perder de nuestra excelencia. Ojo, si en esta fase escucháis frases que lo que hacen es externalizar la culpa, en lugar de admitir nuestra responsabilidad, la externalizamos. Apuntamos a factores externos. Ahora podríamos empezar a decir que el problema es de la crisis, que realmente nos afecta, evidentemente, a todos. Nos podemos quejar de que el problema es del gobierno. Nos podemos quejar que el problema es de los clientes. Nos podemos quejar de todos los demás. Si empezáis a escuchar a una empresa que las cosas no funcionan bien por los demás, alerta roja, porque quizá nos estamos entrando en una fase que nos estamos autosaboteando. La siguiente fase es la negación del riesgo. La negación del riesgo es muy habitual. Lo que se suele hacer en la negación del riesgo no es otra que minimizar los datos negativos. Se minimiza el dato negativo y se amplifica los positivos. Hacemos como el avestruz y metemos la cabeza debajo de la tierra. No estamos atentos y no percibimos cuestiones tales como: ¿tengo un interés menor de los clientes? Es decir, ¿estoy perdiendo oportunidades de negocio? ¿Cada vez tengo menos? Perdona, que se ha ido hacia arriba. ¿Cada vez tengo menos? Pues eso tenemos que mirarlo. O mis existencias cada vez rotan más lentas. O mis márgenes cada vez son peores. O importante, se me está presentando una situación de tesorería. Cada vez tengo menos dinero en caja. O aumento mi endeudamiento. Cada vez solicito más dinero al banco. Más póliza, más préstamo, más condiciones para poderme financiar. O veo que los socios empiezan a estar fatigados o a tener menos compromiso. Esta fase de negación del riesgo muchas veces nos lleva a minimizar estas cuestiones, a creer que es algo que pasará solo, que se solucionará solo. Pues esta es una de las fases más críticas de una fase de declive. Una vez estamos en ese declive, ya las cosas no empiezan a funcionar, ya empezamos a tener tensión y conflicto dentro de nuestra compañía, fuera de nuestra compañía, las cosas no empiezan a funcionar, empezamos a tener que dejar de impagar cuestiones, pagos, etc. Entonces, es muy común que nos encontremos en esa desesperación, que por otra parte es humana, que empecemos a buscar soluciones mágicas. Es muy frecuente, y es también, repito, humano, en lugar de en esos momentos mantener la calma y actuar con serenidad, es muy normal que encontremos a los dueños, a los directores de las empresas apresurados, muy reactivos, con un nivel de pánico brutal, queriendo conseguir la solución ya y ahora. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es buscar desesperadamente un rescate financiero por alguien. Me acuerdo de compañías en las que hemos ido y estaban en esa fase ya, en una fase de inicio de colapso financiero, y decirme: Miguel, ¿tú no conoces a alguien que me pueda prestar? Podemos hacer eso. Y seguramente, como luego veremos, hacer un nuevo mapa financiero es esencial, pero no es la solución. No es la solución. Solamente es parte de la solución, pero no es la solución. Otros buscan desesperadamente que venga alguien y le compre la empresa, a ver si así me quito el problema de encima. Y los peores, muchas veces, lo que hacen es buscar un atajo ilegal y empezar a hacer barbaridades. Ojo, porque en esta fase, como en todas las oportunidades de la vida, hay mucha gente que se dedica a presentarse como salvadores de la noche a la mañana de un problema empresarial que se lleva cuajando y cociendo durante mucho tiempo. Y no hay soluciones de la noche a la mañana. Seguramente cualquier empresa de éxito que decís que surgió del éxito de la noche a la mañana lleva más de 20 años detrás de esfuerzo, de declive y de reformarse y renacer.
Para que os deis una idea, en cuanto a las soluciones mágicas, pues algunas veces escucháis alguna que se vende gratis o muy fácil. Lo normal en una empresa que entra en una situación difícil es que durante los siguientes 18 o 24 meses estén luchando pico y pala para apuntalar la empresa y a partir de ahí poder salir hacia adelante. Huir, ojo, huir siempre de esas soluciones mágicas, porque no las hay. Y entra la última fase, la fase de la anemia empresarial. Esta fase de anemia empresarial se ve cuando se ha permanecido mucho tiempo en la fase anterior, en la fase de búsqueda de soluciones mágicas. ¿Por qué? Porque se han acumulado una cantidad de contratiempos brutales, se han empezado a hacer pruebas y error durante muchísimas jornadas, se ha hecho prueba y error sobre cómo puedo solucionar este problema con una solución, como decíamos, mágica y de hoy para hoy. Y esa cantidad de contratiempos, esa cantidad de salidas nulas, lo que nos van haciendo poco a poco es deteriorar la capacidad financiera. Y la estamos deteriorando por la sencilla razón de que estamos poniendo el foco y los recursos en aquello que no corresponde, en aquello que no tiene un retorno real. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que la moral del equipo va haciendo que se abandone toda esperanza sobre el futuro. El equipo, como también es humano, empieza a desanimarse y, como mucho, entra el juego de la dignidad y hay algunos que son conscientes de ello y arriman el hombro y hay otros que quieren aprovechar o aprovecharse de esa situación pues para poder salir lo más enriquecidos posible de esa situación a título personal. Al final, este empresario que veíamos al principio, en ese momento tiene un gran dolor de cabeza y está solo. Y ese equipo de gente que tenía alrededor, que se pensaba que eran su escuadrón, en ese momento de anemia final se encuentra solo. Y al final lo que ocurre es que aquel líder se convierte de la noche a la mañana en villano. Claro, toda esa situación, al final uno se pregunta, ¿y hasta cuándo debo de luchar? ¿Hasta cuándo debo de luchar y no tirar la toalla? Fijaos, de la experiencia de miles de empresas y de la experiencia personal que uno ha podido vivir y gestionar de cerca, os digo que si tienes un objetivo claro, si tienes un objetivo estimulante y sobre todo si tienes un objetivo construido en valores éticos, la respuesta sería sigue luchando. Pero sigue luchando para conseguir ese objetivo. Es muy habitual en esta fase que vivamos para sobrevivir. Y vivir para sobrevivir es el principio del fin. Porque perdemos de foco nuestra visión, perdemos de foco nuestra meta. Así que si estás en un momento de declive, o si eres una startup, o eres una empresa que ahora le va bien, y el día de mañana ves que las cosas funcionan mal, que si no te ha ocurrido ya, ten por seguro que te ocurrirá, piensa, no debo de perder de vista mi objetivo. Quiero construir una empresa que tenga impacto. Tengo que construir una empresa de la que me sienta orgulloso. Y claro, ahí es donde los líderes de las empresas deben de tener un perfil, deben de tener un carácter. Y ese carácter es el que va a ser la locomotora, el motor, el impulsor, el que nos va a sacar del abismo. Ese líder tiene que tener fe de vencer, tiene que tener fe de que va a conseguirlo. Tenemos que tener a unas personas liderando que sean capaces de encontrar la manera, pero no la manera de sobrevivir, sino la manera de lograr ser aquella compañía que siempre quisimos ser. Claro, aquí se produce una dualidad interna muy complicada y muy difícil. Y es que, por un lado, tengo que luchar con optimismo y con proactividad, visualizando allí donde quiero llegar. Pero por otro lado, en cada jornada tendrás que tomar con una voluntad casi estoica acciones y decisiones, muchas veces
atroces, que te puede ser que te duelan en lo más interno, que nadie entienda y que muchos critiquen, pero que será necesaria para alcanzar la meta. A veces incluso la meta a favor de aquellos que no la entienden. Así que en estas 5 fases que hemos hablado, en esta fase de la arrogancia, en esta fase del crecimiento indisciplinado, en esta fase de la negación del riesgo o en la de búsqueda de soluciones mágicas, si estás en alguna de ellas, ten por seguro que si no la reviertes, acabarás o acabará tu compañía en esa fase 5 de anemia final. La cuestión es, ¿se puede lograr evitar? ¿Se puede revertir? Evidentemente, sí, pero debemos estar atentos a en qué fase estás. Y pregúntate como compañía, ¿tengo algunas de las características de esta fase? ¿Puedo evitarlo? Una vez que tenemos claro cómo acaba una empresa en esa fase de declive, ahora la pregunta sería, bueno, Miguel, hemos venido aquí a hablar de cómo salvar, no de cómo entra una empresa en crisis. Vale, para ello hay que hablar de soluciones. Y para tener soluciones hay que tener una buena planificación. Y esta planificación se va a distinguir entre 2 únicos caminos. Sanear una empresa o cerrar ordenadamente. Y esto es una decisión muy difícil. Cuando el empresario se sienta en medio de toda esta situación caótica, de crisis, las crisis llevan a una situación crítica y como dice la etimología de la palabra, la crítica viene de la palabra criterio y eso nos hace sentarnos y con criterio, con rigor, con sana crítica, pero sin hacernos culpables o sentirnos culpables, tenemos que pensar, ¿puedo sanear mi empresa o ha llegado el momento de cerrarla de una manera ordenada? Y cerrar de una manera ordenada no es cerrar e irme. Cerrar de una manera ordenada es una cuestión mucho más compleja. Para ello, tenemos que ver si estamos en una situación de falta de liquidez o en una situación de quiebra. ¿Y cómo podemos saber eso? Si estoy en una falta de liquidez o una situación de quiebra. Para ello, yo os animo a un consejo, y el consejo es que de una manera periódica, y ahora en situación de crisis en la que estamos, en la que la incertidumbre es mayor, ese periodo debe ser todavía más corto, debemos de estar midiendo el pulso y el devenir de nuestra empresa. Debemos de hacer una parada y reflexionar, porque el tiempo es oro y es una obligación esencial del empresario poder actuar con urgencia ante las primeras señales de alarma. Y para eso tenemos que tener en las empresas una serie de indicadores claves de riesgo y de comportamiento. Ya estamos en esa situación. Estamos en una situación de caos. Estamos en una situación crítica. Estamos en una situación en la que, de nuevo, decimos, el empresario se ha quedado solo y todo el mundo le imputa malos motivos y todos los errores. Ahora es un momento básico que hay que hacer un plan de urgencia. ¿Y cuándo sabemos que tenemos que hacer ese momento de plan de urgencia? Os doy y os lanzo algunos datos para analizaros a vosotros mismos. ¿Se están disminuyendo las ventas de tu compañía? ¿Cómo se están comportando los impagados en tu empresa? ¿Tienes una plantilla sobredimensionada? ¿Hay un exceso de coste general? ¿Hay tensiones graves de liquidez? ¿Hay una bajada de oportunidades comerciales? Si estamos ahí, ojo, alerta, hay que hacer un plan de urgencia. Y el primer plan de urgencia que hay que hacer es un presupuesto de tesorería. Ese presupuesto de tesorería lo que va a hacer va a permitir que sepamos cuánto tiempo tenemos, cuánto hay en caja, qué compromisos debo atender a corto, a medio y a largo. Y ahora, por mucho que nos duela, hay que plantearnos qué cuestiones, qué facturas, qué pagos que tengo que hacer voy a dejar de tener que hacer en el corto y en el medio plazo. Porque
es frecuente ver al empresario que quiere seguir pagando, que quiere seguir atendiéndolo, que quiere seguir atendiendo las cosas porque es de recibo, porque es lo que es justo. Pero es que no se puede. Y ahora hay que tomar decisiones de torniquete. Y eso, lo único que se puede hacer, como se puede hacer de manera ordenada, la única forma es a través de un presupuesto de tesorería que nos va a decir o nos va a anticipar dónde vamos a estar, cómo vamos a estar, para poder tener una ventaja competitiva de reacción ante una posible crisis. Después de esto, hay que hacer un plan de reestructuración. Hay que reestructurar y renovar. Reestructurar y renovar. Y eso es difícil, pero hay que empezar por la primera piedra. Y las fases son las siguientes. Primero hay que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico, la función que tiene el diagnóstico es conocer cuáles han sido los errores que he cometido para así poder tomar decisiones adecuadas ahora. Y te lanzo 3 preguntas. Cuando estés en esa situación, con una absoluta honestidad interna, repito, sin culpabilizarte, pero sí con un acto de responsabilidad, pregúntate, ¿qué errores he cometido? ¿Desde cuándo se dan los síntomas que ahora está sufriendo mi compañía? ¿Qué medidas he tomado y qué resultados están dando hasta ahora? Te lo repito, ¿qué errores he cometido? ¿Desde cuándo se dan estos síntomas? ¿Qué medidas he tomado hasta ahora y qué resultados ha dado? Una vez que tengamos ese diagnóstico, tenemos que analizar nuestro plan de negocio. Hay que analizar los aspectos externos, los internos. Tenemos que revisar de nuevo cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tenemos como negocio. Y ese famoso DAFO, aunque esté muy manido, aunque esté frivolizado, es una herramienta esencial para saber con qué recursos contamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Hay que evaluar la rentabilidad de todas las líneas de negocio. Hay que analizar nuestra cartera de clientes. Hay clientes que no son rentables. Hay clientes que nos dan faena, pero no nos dan trabajo. Hay clientes que lo único que hacen es tenernos ocupados, pero que no nos son rentables y que nos están quitando el tiempo para otros clientes que sí que lo son. Y en un momento de crisis no estamos para perder el tiempo. Hay que analizar cuál es la forma de pago de los clientes. Puede haber un cliente que sea una rentabilidad extraordinaria, pero que su forma de plazo sea tan alargada en el tiempo que ahora mismo no nos los podamos permitir. Y sobre todo, tenemos que determinar muy claramente qué es lo mejor que sé hacer. ¿Dónde aporto mi valor añadido? Evidentemente, hay que revisar la productividad, hay que revisar los costes, hay que revisar los procesos de gestión. Es un momento de un análisis profundo. Algunas de los errores típicos que encontramos cuando hacemos esos diagnósticos en las empresas son, fijaos qué errores más salvables. 1, la falta de profesionalización de la dirección. El tejido empresarial español se caracteriza por grandísimos emprendedores que sabían hacer muy bien su trabajo y que han aumentado y al final se convierten en empresarios. Pero no son profesionales de la gestión y necesitan que les ayuden, necesitan una profesionalización de esa dirección. Y si no la tengo, me preocupo en formarme, que es la mejor inversión que puedo hacer en uno sí mismo. Otro fallo típico es la ausencia del plan de marketing, pero un plan de marketing por escrito. Cuando vas a una empresa y dices, ¿tú tienes un plan de marketing? Y te dices, sí, y está en la cabeza, no está por escrito. Y eso es el principio de un desorden comercial absoluto. Luego hay una ausencia de protocolos para gestionar y controlar los impagados. No se sabe lo que se debe, o que se nos debe, o dónde está la documental,
o la documentación que vamos a usar para ello, o no sabemos desde cuándo nos lo deben, o ni siquiera sabemos el importe cierto. Y luego, uno de los fallos más comunes es la visión cortoplacista de los dueños, hasta el punto de que se autoengañan y empiezan en esa fase que hemos dicho de búsqueda de soluciones mágicas. El segundo aspecto es el análisis de cuentas. Y aquí hay que sentarse y ver qué recursos financieros tengo, cómo está mi situación en los bancos, ¿tienen los socios capacidad de aportar dinero o de avalar? ¿Cómo está mi caja? ¿Cuál es mi capacidad de generar caja? Y esto, disculpad, y esto para saber cómo podemos entender la deriva o no deriva de nuestra compañía, es recomendable revisar los últimos 3 años hasta hoy. Nos dirán muchas de las causas por las que estamos aquí. Tenemos que analizar cuál es mi nivel de endeudamiento, qué solvencia tengo a corto plazo, cuál es mi fondo de maniobra, es decir, mi liquidez, y cómo se comportan mis cobros frente a mis pagos, porque muchas veces ahí tenemos un gran quebranto. Cobramos tarde, pagamos pronto. Todo esto nos va a llevar a la redacción de un informe. Y ese informe lo que nos va a decir es qué decisiones tengo que hacer para una cuestión básica, para saber corregir el plan de negocios y corregir las desviaciones financieras. Y finalmente llegamos al plan de viabilidad. Y si en ese plan de viabilidad vemos que la compañía no es viable, entonces habrá que empezar a preparar un cierre ordenado. Entonces es cuando empiezan a salir sobre la mesa palabras que ponen a la gente los pelos de punta, como es concurso de acreedores. Y ahora es el momento, cuando vemos que no es viable, antes de que sea demasiado tarde, de empezar a poner las piedras que nos lleven a un concurso de acreedores con lógica, con sentido y que salgamos airosos. Y si sí que es viable, pues entonces hay que diseñar e implementar las acciones que nos van a llevar a sanear a la empresa. Decisiones tales como ¿cuál es mi core business? ¿Qué es aquello que sé hacer bien? ¿Qué área o línea de negocio debe de ser el foco de mis esfuerzos? ¿Cuáles son mis mejores clientes? Y preguntas tales como ¿mantengo mi zona de actuación? ¿Abro nuevas zonas? ¿Cierro zonas? En definitiva, esta fase, este plan de recuperación, es un momento esencial de recogimiento, de análisis sincero, pero sobre todo de actitud proactiva y con fe. Claro, en este camino yo os aconsejo que vayáis del apoyo de expertos, porque para acometer una reestructuración de una pyme, por muy pequeña que sea, el apoyarse en un equipo de expertos en estos procesos es esencial. Es como querer sacarse la carrera de médico para curarse porque me duele aquí o allí en mi cuerpo. Y el error típico que nos vemos es que es el propio gerente el que se ocupa de esto. Déjame, porque nadie mejor que yo conoce mi empresa. Déjame, porque ahora nadie me va a enseñar a mí. Seguramente esa es una de las actitudes que te ha llevado a donde estás. Pero piensa que debes de apoyarte en aquellos que ya conocen la técnica e incluso tienen la experiencia en situaciones de crisis. Os animo a que ese equipo esté formado al menos por un abogado experto en empresa y en estas situaciones, y un economista o un financiero que sea realmente financiero, no un economista contable, un economista financiero que conozca de estos procesos. Porque con ellos dos, de la mano, seguramente podréis encauzar el rumbo de la compañía. Y para acabar, haciendo un pequeño resumen en estos súper espacio corto, reducido tiempo que teníamos, quedémonos con 2 palabras, planos y planes. Planos, identifica en qué fase estás. ¿Usted está aquí? ¿Dónde? ¿En qué fase? ¿Me siento que estoy en la cima del éxito y que nadie me va a tirar de él? Pues estás en la fase 1. ¿Estoy creciendo de manera indisciplinada y estoy perdiendo mi excelencia? Pues estás en la fase 2. ¿Estás negando la realidad? ¿Estás negando que vas a tener problemas o que estás teniendo problemas que vaticinan un declive y lo estás negando? Estás en la fase 3.
o ya estás desesperado y cada día te levantas tomándote un ansiolítico porque no sabes lo que va a pasar en la jornada de hoy o qué susto te llevarás, pues estás en la fase 4, cabalgando hacia la fase 5. Pero una vez que sepamos dónde estamos, vayamos y hagamos planes. Planes de reestructuración. Primero, un plan de urgencia, un plan de tesorería, un plan de manejar la caja. Segundo, un diagnóstico honesto y sincero. Y a partir de ese diagnóstico de errores que debo de solventar, analiza dónde están tus recursos financieros, toma decisiones y genera un plan de acción y de viabilidad. Pero no quería acabar esta charla, esta conferencia, sin lanzar un mensaje real, un mensaje positivo, un mensaje de que hasta esto se pasa. Porque las situaciones de crisis empresariales se pueden detectar, evitar y revertir. Fijaos, en este momento tan duro es importante el poder sacar un foco de cuestiones de otras personas que sí que lo han pasado mal y que han salido de ellos. Y yo me gusta muchísimo la lectura de personajes históricos, y hay un personaje histórico que es Churchill, que fijaos, a sus 30 años, su carrera ya había caído tanto que incluso en una de sus biografías dice que cuando se le preguntaba en esa época sobre Churchill, la gente decía que estaba en un lodazal que no parecía haber rescate posible. 20 años después, con 50, se le culpó de todos los problemas financieros que hubo en Gran Bretaña durante la depresión. De hecho, en el año 32 se le llegó a decir que estaba acabado. Y la gente le recordaba como aquel que cometió el error militar que costó la vida a más de 213.000 británicos en una batalla. 213.000 muertes. Sin embargo, en el año 1940, 8 años después, fue el artífice que puso al mundo en pie contra la dominación nazi y cambió el curso de la historia. Ganó un premio Nobel de Literatura y la reina lo nombró Cher. Fijaos, una persona que había descendido al abismo pública y personalmente en numerosas ocasiones, pero supo salir de él. Cuando le invitaron a dar una conferencia en su escuela de su infancia, que por cierto no había sacado muy buenas notas, y le invitaron a dar una conferencia en la ceremonia de graduación, os voy a leer su discurso. Dijo: esta es la lección, no cedáis nunca, no cedáis nunca, 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 ante nada, grande, pequeño o insignificante, nunca cedáis, excepto en cuestiones de honor y sentido común. Nunca cedáis a la fuerza, nunca cedáis al poder aparente, incontenible del enemigo. Y eso es lo que yo comparto con vosotros. Todas las empresas en algún momento de sus vidas, todas se van a enfrentar o nos enfrentaremos a momentos oscuros, a momentos que nos destruyen el espíritu, que nos hacen dudar, que nos hacen temblar si tendremos o no tendremos un futuro cierto. Pues en esos momentos os digo que es la ocasión para convertiros y convertirnos en nuestra mejor versión. Si cuando estemos en alguna de estas fases caemos en la autocompasión, en la tristeza, en el cómo me ha tratado la vida, qué mala suerte he tenido, o la responsabilidad es de otros, te auguro un final muy difícil. Es el momento, y os animo, a que sea el momento de aquellas personas con coraje, persistentes, que son incapaces de claudicar y que son humildes, pero que son decididos. Y os animo en ese momento a que os apoyéis de expertos con conocimiento, con experiencia, con capacidad de trabajo, con voluntad de ayudar y que tengan empatía en apoyaros, en valorarlos y en entenderlos. Por último, quería compartir una frase de Jim Collins. Haber cometido errores y haber entrado en fases de declive no marca nuestro destino. Quería compartir con vosotros
esta reflexión, una reflexión de que no seremos los únicos ni seréis los primeros en situaciones de declive, que no es una vergüenza, que es un momento que también pasará, que hay herramientas para salir de ello y que muchas veces las grandes compañías surgen de las cenizas más amargas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a dejar de compartir la pantalla aquí y tu presentación. Y sí que te pediría ahora que te activaras la cámara para el momento de preguntas y respuestas. Y como tenemos poco tiempo, siempre intentamos llegar a los 60 minutos como máximo, vamos con las primeras preguntas. Miguel, ¿qué consecuencias puedo tener como administrador de una empresa en caso de que vaya mal, la empresa? Vale, primero, no sé si me veis. Te vemos, sí te vemos. Vale, vale. La pregunta era, ¿qué consecuencias puedo tener como administrador? Pues evidentemente si en ese trabajo de gestión de la compañía no hacemos un cierre ordenado, si no trabajamos en pro de poder hacer o bien un concurso de acreedores o bien un acuerdo con aquellos en los que estamos implicados, pues si no lo hacemos podemos tener una responsabilidad personal, que quiere decir al final pues que seguramente perderemos hasta la ropa que llevemos puesta. Y entonces es importante, por tanto, el gestionar esta situación, gestionarla como algo prioritario en nuestra compañía y no dejarlo para por si acaso. Vamos a por otra pregunta, Miguel. Buenas tardes. ¿Qué consejo le darías a una empresa para evitar un declive o para saber si está ya en él? Analizarse. Analizarse cada mes. Y si está en situación difícil, analizarse cada semana. Pero sobre todo, no analizarse solo, sino apoyarse en otros que sepan analizar, que sepan ver y que le puedan dar un consejo desde fuera e incluso que les acompañen en el camino. Miguel, esto es muy fácil decirlo y hablaba sobre todo sobre la primera parte de la charla, ¿vale? Pero muy complicado de ejecutar. Totalmente. Cuando hemos tenido cerca, y esperemos que sean lo menos de los casos, si se lo habéis tenido, pues que sean con éxito, cuando hemos tenido cerca algún pariente con una enfermedad terminal, no es fácil, evidentemente, no es fácil cuando te dicen que tienes que tomar hábitos nuevos, no es fácil cuando tienes que enfrentarte a intervenciones quirúrgicas o a posoperatorios, no es fácil cuando tienes que levantarte de ese dolor y con una incertidumbre si algo saldrá bien, no es fácil, pero es que no hay opción. Es que no hay opción. Arrancamos en nuestro proyecto, somos varios socios. ¿Qué consejo das en el caso de que haya varios socios en una sociedad para evitar problemas entre ellos cuando las cosas van mal? ¿Un buen pacto de socios? Al final lo que tenemos que hacer es un buen pacto de socios, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que cuando las cosas van bien, pues hay que intentar cerrar las bases o sentar las bases de lo que luego resolveremos el día de mañana. Porque si lo hacemos cuando las cosas van mal, pues todas las espadas van a estar en alto. Con lo cual, al final lo que tenemos que intentar hacer es que cuando las cosas estén en ese momento de ilusión, de amor, de creatividad, pues fijar aquellas cosas que seguramente el día de mañana sentarnos a valorarla va a ser más difícil, sobre todo porque los ánimos no van a estar para eso. Recuerdo un socio que tuve hace unos años, Miguel, que me decía, Juanqui, pongámonos rojos en el pacto de socios, pongámoslo todo encima de la mesa, ahora que estamos empezando, ¿vale? Y seguramente evitaremos muchos problemas en el futuro. Totalmente. ¿Es buen momento para emprender en momentos de crisis? Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí. Hay un libro muy bueno que se llama El Cuarto Poder, que os animo a leer, alguno que sea de esos emprendedores, que habla de la historia de dos grandes monstruos de la prensa, cómo nacen los dos en una época de guerra mundial y cómo los dos a su manera, uno desde la nada y otro creando un imperio, logran de hacer esa crisis una oportunidad. ¿Qué herramientas podemos usar para identificar si la causa del problema es responsabilidad nuestra o de factores externos? Muy buena pregunta. Primero tienes que tener información, tienes que tener datos, tienes que tener realidad, tienes que tener información interna cierta. Y para eso tienes que tener unos indicadores claves de comportamiento de tu empresa. Tienes que saber
cómo están funcionando tus ingresos, tu actividad comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezar a analizar en cada uno de esos indicadores, cuando no funcionan, la causa, porque seguramente a partir de ahí vas a sacar mucho, ¿no? Hay gente que dice, es que yo tengo un problema porque hay mucha gente que hace intrusismo o que vende más, que vende muy por debajo, yo no tengo márgenes, pues a lo mejor tendrías que analizarte en tus procesos a ver si los estás optimizando todos. Así que la herramienta sería tener información real, tener información fiel y a partir de ahí hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las causas de los errores. ¿Es momento de irse a vender a otros países? Si no lo has hecho nunca, si no lo has hecho nunca y no tienes un buen fondo de maniobra, es decir, no tienes riñón, no tienes caja, no hagas soluciones desesperadas, ¿vale? Pero si tienes cierta experiencia internacional, si vas a poder tener cierto presupuesto para ello, diversificar siempre es bueno y tener en cuenta que ahora mismo estamos en una crisis en la que va a haber velocidades diferentes de recuperación y habría que estar muy atento a cuáles son los mercados que puedan tener una recuperación más pronta que la nuestra y nos sirva para sacarnos de la que estemos. Tenemos tiempo, Miguel, para una pregunta más y tiene que ver también un poco con cuando se acude a un proyecto, a una consultoría, ¿no? Para reorientar el negocio, ¿vale? Y muchas veces se acude, ¿no? Cuando ya la solución es complicada, ¿no? Uno de los participantes nos dice, ¿hay que acudir a un abogado cuando empiezan los problemas o pueden ayudar antes? Bueno, en España hay una diferencia entre, que en España no se aprecia la diferencia entre abogado y consejero legal, ¿vale? Entonces, el buen abogado, el que ya está curtido en 1000 batallas y que conoce la materia, es una grandísima ayuda como consejero legal de las compañías. Por tanto, sí que es recomendable acudir al consejero legal antes de tener que acudir al cirujano legal, que va a ser el abogado en el pleito. ¿Cómo distinguir que la gente que tienes a tu alrededor cumple en los momentos delicados? Y ahí hago una pequeña intervención y ya se vio en la crisis, en la anterior crisis, en la de 2008-2009, y era que cualquiera puede dirigir una empresa cuando todo va bien, pero cuando las cosas se complican, ¿vale? Es cuando realmente surgen los verdaderos liderazgos, ¿no? Y eso pasa con nuestros equipos también, ¿no? O sea, en momentos complicados es cuando de verdad, ¿vale? Vemos esos liderazgos, ¿no? Que necesitamos en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Cómo los distinguimos? Pregúntate quién está cumpliendo con su puesto de trabajo y quién está cumpliendo con sus responsabilidades. Hay una gran diferencia entre la gente que cumple con su puesto de trabajo y hay una gran diferencia en la gente que cumple con sus responsabilidades. Si cuando empiezas a pensar en cada uno de ellos, ves que son gente que cumple, pero no gente que soluciona, ahí tienes la respuesta. Una última pregunta, Miguel. Nos faltan datos para contestarla, ¿vale? Pero una empresa con 50 años a sus espaldas, con las 5 fases pasadas, ¿te endeudarías para seguir o planearías un cierre ordenado? Pues si soy capaz de reinventar, que no de hacer un cambio radical, sino de reinventar, de adaptarme, de transformar mi plan de negocio. Y si soy capaz de hacer un buen plan presupuestario que pueda generar hitos de caja de una manera razonable en el corto, que nos permita ir capeando y poquito a poquito llegar a salir de esa situación, continuaría. Si tengo una compañía en la que sus posibilidades de generar caja a corto es mínima, pírrica o igual a cero, me plantearía un cierre ordenado por las consecuencias de responsabilidad personal que podamos tener. Muy bien, Miguel, no tenemos más tiempo, son las 5:01, nos hemos pasado un minuto, así que muchísimas gracias por tu intervención. No sé si quieres concluir con algún mensaje final antes de cerrar el webinar. Pues el consejo que daría es, primero, como dicen los futbolistas, cuando todo va bien no son los mejores, ni cuando todo va mal son los peores. Así que esto es pico y pala, ánimo, que va para largo. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Hay un libro que yo también recomiendo en este webinar que es The Living Company o por qué sobreviven las empresas. Hablaba de la duración media
previa al COVID, ¿no? La duración de las empresas, ¿no? Y una de las claves para sobrevivir era el conservadurismo en finanzas, el apostar y arriesgar por nuevas líneas, por nuevos productos, ¿vale? Y esas acciones de responsabilidad social de devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado. Muchísimas gracias a todos, Miguel, muchísimas gracias por el webinar y como siempre a todos, nos vemos el próximo martes a las 4 con un nuevo webinar en Speedway. Buenas tardes a todos y buena semana. Buena tarde.